De forma inédita, la Superintendencia de Salud decidió congelar el alza de 81 planes de las ISAPRES. La decisión se tomó luego de establecer que esos aumentos eran arbitrarios y no se ajustaban a derecho. Queremos ahondar en ese tema y sobre todo entregarle a ustedes información de utilidad. Desde el centro de Santiago tenemos a esta hora el contacto con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Superintendente, gracias por contestar el llamado a CNN. ¿Cómo está usted? Verónica, ¿qué tal? Un gusto, buen día. Buenos días. Vamos despejando algunas dudas bastante prácticas que he visto en redes sociales y que tienen algunos usuarios. ¿Esta determinación beneficia a esas 81 personas exclusivas con determinados planes o bien a todas las personas que tengan esos mismos planes y que no necesariamente fueron a hacer su reclamo a la superintendencia? Bueno, efectivamente el alcance de nuestras resoluciones tiene que ver con el caso particular que ha sido presentado. El efecto relativo de nuestras resoluciones es similar al efecto relativo que tienen las sentencias judiciales, solo resuelven el caso concreto que se somete a conocimiento, por lo cual no hay un efecto como expansivo general, sino solo en la medida de que las personas presenten sus reclamos, nosotros vamos a poder revisar los antecedentes y verificar si se pueden aplicar los criterios que hemos fijado. Respecto de esas 81 personas, de los casos que ustedes ya tienen resueltos, ¿cuáles eran las razones, los motivos que argumentaron las ISAPRES para incrementar el precio de esos planes? Se lo pregunto para que aquellos que probablemente nos están viendo, que recibieron esas cartas de las ISAPRES, puedan fijarse en esos motivos para saber si entonces concurren las mismas causales que ustedes detectaron en esas alzas que ya resolvieron. A ver, nosotros lo que hicimos fue revisar la jurisprudencia judicial de los últimos años, que ha sido consistente y sistemática, tanto en la Corte Suprema como en las Cortes de Apelaciones, y que de alguna manera plantea que las ISAPRES en sus cartas de justificación, donde informan la adecuación de los precios base de sus planes, no han sido capaces de justificar adecuadamente el ejercicio de esta facultad de modificar unilateralmente los contratos. A partir de esa jurisprudencia y analizados los antecedentes presentados por las ISAPRES, en que lo que hacen es justificar alzas generales e indeterminadas del sistema de salud en general, nosotros hemos resuelto, recogiendo este mensaje que los tribunales ordinarios de justicia estaban enviando, en torno a plantear que el ejercicio de esta facultad unilateral no puede ser una forma ordinaria o usual o cotidiana de subir los precios y modificar contratos previamente pactados, sino que tenía que ejercerse de manera excepcional, restrictivamente, y por lo tanto nosotros lo que planteamos ya hace algunos meses y lo ratificamos ahora con las resoluciones de la Intendencia de Fondos, es que esta facultad no se puede usar como si fuera o de manera arbitraria, que es lo que han definido o planteado los tribunales de justicia de manera consistente en los últimos años. Bien, por eso que quería pedirle de manera súper clarificadora cuáles eran esas razones. Por ejemplo, yo recuerdo haber recibido cartas que decían, mire, los precios de los prestadores, de los días camas, de las consultas, etcétera, etcétera, han subido su valor y por tanto ISAPRE XX se ve la obligación de usted subirle el plan. Caso concreto que le echaban la culpa al prestador para entonces subirme el plan a mí. ¿Eso es una razón justificada? No, efectivamente lo que han hecho las ISAPRES es justificar genéricamente aumentos de costos sin ser capaces de demostrar, tanto en sede judicial como ahora en sede administrativa, que estas alzas no son arbitrarias. Esas justificaciones no son suficientes de acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales que nosotros hemos recogido y que hemos ratificado también de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho de las justificaciones que las ISAPRES han enviado a los usuarios. ¿No puede dar más ejemplos para que la ciudadanía vaya teniendo más o menos idea de casos concretos, de argumentos que han entregado las ISAPRES y que no son legales? Las ISAPRES en general, lo que pasa es que la Superintendencia de Salud tradicionalmente, frente a las alzas de los planes, le decía a los usuarios, bueno, usted se puede conformar y pagar más, puede solicitar el cambio a un plan de inferior valor o eventualmente, si usted puede, cambiarse de ISAPRE. Correcto. Cuando la mitad de los usuarios prácticamente no se puede cambiar de ISAPRE, de alguna manera las personas están completamente expuestas a estas alzas. Los tribunales incorporaron este criterio de adicional, que no estaba originalmente en la ley de ISAPRE, sino que fluye de los principios generales del derecho
claro que la facultad de revisar unilateralmente los contratos no puede ser utilizada de forma arbitraria. ¿Cuál es la reflexión que hacen los tribunales y que nosotros recogemos? Es que la justificación genérica de alzas que no logran ser capaces de justificar por parte de la ISAPRE, sino que justificadas en un aumento general de costos, no es suficiente para que las personas sean afectadas. Cuando, sobre todo, si uno tiene en consideración que más del 40% de los planes pertenecen a una sola persona, tampoco se puede argumentar que los costos de ese plan han aumentado cuando es solamente una persona la que es beneficiaria de ese plan. En general, las ISAPRES no han sido capaces de justificar que sus costos de alguna manera eran imprevisibles o eran imposibles de resistir. Hay una gestión de redes, una gestión de riesgos que las ISAPRES no han sido capaces de hacer. Y el mensaje de los tribunales es que aplicando teoría de la imprevisión, aplicando distintas normas jurídicas y principios jurídicos, es que un aumento general de costos no es suficiente para justificar estas alzas anuales. Sebastián, usted mismo lo decía al principio, ustedes fueron a la jurisprudencia, a hechos pasados, dando cuenta de que esta es una habitualidad que las ISAPRES todos los años manden estas famosas cartas y vayan subiendo los planes. ¿A qué atribuye usted que pese a todas las veces que la justicia ha fallado en favor del afiliado, que la superintendencia ahora de manera inédita da a 81 personas la razón y que pueden ser muchas más, que las ISAPRES sigan recurriendo a este tipo de argumentos para intentar subir los planes de aquellas personas que están afiliadas, obligando además a esa persona a tener que perder tiempo y recursos en ir a la superintendencia, en ir donde un abogado, a hacer la acción que impida que la ISAPRE vuelva a subir los planes? ¿Qué pasa que las ISAPRES todos los años hacen lo mismo? Lo que pasa es que hay un marco jurídico que es el que regula las ISAPRES que ya ha demostrado ser insuficiente para proteger a las personas y para regular el actuar de las instituciones de salud previsional. Pero además sistemáticamente yo creo que eso es un reflejo de alguna manera la miopía o la incapacidad que tuvieron las ISAPRES de escuchar esta presión permanente que tanto la sociedad como después a través de los tribunales se les ha hecho de modificar la forma en que visualizan su participación en el sistema de salud. Y la verdad es que son las ISAPRES las que tienen que dar sus explicaciones. Yo no me corresponde, comprenderás que yo hable por ellas, pero la verdad es que lo que me corresponde es hablar por la superintendencia y nosotros lo que queremos hacer es reposicionar el rol de la superintendencia porque es la institución que la sociedad chilena se dio para proteger sus derechos de salud y es lo que nosotros pretendemos hacer de ahora en adelante. ¿Y están preparados, Sebastián, si la ciudadanía recurre a ustedes antes que ir a los tribunales para poder recibir la gran cantidad de reclamos que ustedes puedan ver llegar a partir de este hecho, por ejemplo? Estamos preparándonos. Efectivamente, los recursos siempre son escasos, pero estamos preparándonos. Ahora, Sebastián, para que la gente tenga todavía más herramientas, me gustaría preguntarle cuáles son los requisitos que se le pide a una persona o que debiera tener o presentar un afiliado a la superintendencia para hacer un reclamo. Como comprobante, la carta que recibió y qué otra cosa más, cómo la hace llegar. Con los antecedentes enviados por la ISAPRE, si además tuviera el contrato de salud que firmó con la ISAPRE, con su plan, lo ideal sería que todo eso lo acompañara, ya sea viniendo presencialmente a la Superintendencia de Salud, a las oficinas que quedan a la Alameda 1449 en el primer piso, también en la página web www.supersalud.gov.cl, ahí debería escanear todos los antecedentes y adjuntarlo a su reclamo, y cualquier duda que tengan pueden consultar telefónicamente al teléfono 600-839-9000. Ahora, Sebastián, en un caso puntual que ocurre y que usted me imagino le ha tocado ver mucho, es aquello que dice relación con los afiliados, los pacientes que están cautivos, que por una condición de salud determinada están amarrados a una ISAPRE sin poder cambiarse, sin embargo le pueden llegar esas cartas donde dicen que por aumento de los prestadores, etcétera, etcétera, hay que subir el plan. ¿Qué pasa particularmente con esas personas que no tienen capacidad de moverse a otra ISAPRE? ¿También pueden acogerse a este llamado que hace la superintendencia a poner un reclamo o a lo menos a consultar si se puede evitar ese incremento? Absolutamente. Las personas especialmente esas personas, deberían estar disponibles para reclamar, puesto que no tienen la alternativa de cambiarse a otra institución. Tradicionalmente la superintendencia ya había enfrentado eso a través de un índice de cautividad, pero nos parecía que eso aún era insuficiente para resolver esta situación y las personas que hoy día están en una situación de cautividad, muchas de ellas ni siquiera lo saben hasta que lo intentan cambiarse de institución. Esas personas tienen perfecto derecho también a reclamar ante la superintendencia y presentar todos sus antecedentes.
Superintendente, se está trabajando por parte de este gobierno en una comisión que lo que pretende es modificar la ley, hacer una reglamentación, pero eso la verdad es que puede demorarse mucho tiempo. Hoy día la prensa decía que la última legislación a nivel de este tipo en salud había demorado 5 años y por lo tanto puede pasar mucho rato todavía hasta que este debate se logre zanjar y transformarse en ley. Usted en lo personal como autoridad es partidario de que mientras tanto, porque en el futuro, insisto, o en los meses que vienen, la verdad es que pueden seguir generándose este tipo de vicios, de aumentos que no son legales, de pacientes que están cautivos. Hoy día, de hecho, el diario El Mercurio publicaba por parte de la Asociación de ISAPRES alguna propuesta que dice relación con llegar a acuerdos mientras tanto se resuelve el problema legal, que puede ser de un rato bastante largo. Nosotros compartimos que hay problemas normativos y efectivamente la Presidenta de la República ha planteado, ha reconocido este problema y ha convocado una comisión presidencial de expertos para que pueda examinar a fondo el sistema de salud privado y proponga cambios legales al funcionamiento del sistema de seguros privados. Sin perjuicio de eso, nosotros nos parece que esta superintendencia tiene un rol que cumplir en tanto no se modifica la legislación. Nos parece que ahí, aún pese a las dificultades normativas que existen, creemos que todavía la superintendencia no ha jugado el rol que la ley le permite, y nuestra intención justamente es de a poco ir reposicionando el rol de la superintendencia a través del ejercicio de las facultades que la ley nos franquea para resolver los conflictos que las personas tengan con sus instituciones de salud previsional. Superintendente, ¿qué ventaja o desventaja, o si es que es posible hacer alguna comparación en favor del afiliado, tiene dirigirse en primera instancia a la Superintendencia de Salud para formular ese reclamo versus lo que han hecho muchos, y que de hecho hay muchos abogados que se están dedicando a eso también, a ir por la vía judicial? No sé si hay alguno que sea más expedito que otro. Por la parte judicial probablemente se puede pedir alguna compensación monetaria por los gastos que se incurre. Si usted nos pudiera establecer la diferencia de un camino y el otro. A ver, no me interesa competir en términos de eficiencia con los tribunales de justicia, todo lo contrario. Yo lo que hemos hecho es reconocer esta jurisprudencia e incorporarla a la forma en que resolvemos nosotros los casos. Pero sin duda el agotamiento de la vía administrativa en términos estructurales termina ser por más eficiente, porque no se necesita abogado para recurrir a la Superintendencia de Salud, no hay costas judiciales que deban pagar las ISAPRES, por lo tanto nos parece que en términos estructurales la superintendencia puede ser un camino más eficiente, pero obviamente que son las personas las llamadas a tomar la decisión sobre a qué instancia recurren. Sebastián, respecto de los tiempos, que es algo que a las personas hoy día no les sobra y que apremia finalmente por poder regularizar esto, de la experiencia que ustedes tienen ahí en la superintendencia, por ejemplo, en el caso de estas 81 personas a las que ustedes se favorecieron en un fallo, estamos hablando de que cuánto tiempo demora en promedio el trámite desde que se presenta el reclamo hasta que esa persona finalmente recibe una respuesta favorable o desfavorable según sea el caso. Mira, en general nosotros tenemos metas para resolver todos los juicios en plazo máximo, así que no tengo hoy día un promedio de esos 81 casos que hemos resuelto ahora, pero estimamos que entre 2 a 3 hacia 6 meses es lo que nosotros nos tomamos para resolver los casos. Ahora, después puede haber un proceso de apelaciones, porque estamos hablando de la resolución que tomó la Intendenta de Fondos y Seguros, y las ISAPRES podrían eventualmente apelar ante el superintendente, y ahí me corresponde a mí resolver en segunda instancia. Y mientras dura ese tiempo en el que la superintendencia tiene que resolver si acoge o no la petición del afiliado, ¿qué pasa con la ISAPRE para efectos de que ese aumento no se produzca? Bueno, nosotros, a diferencia de la facultad que tienen los tribunales, que es decretar orden de no innovar, o sea, impedir que se apliquen los efectos de la alza, nuestro desafío es resolver lo más eficientemente posible estos reclamos para que después no se tenga que producir el efecto de devolver los dineros percibidos indebidamente. De todos los reclamos que ustedes tuvieron, o particularmente de estos 81 casos que hoy día están siendo más públicos, ¿hay alguna ISAPRE que tenga mayor índice de reclamos respecto de otra?
No tengo esa información aquí en este momento, no hemos hecho ese ranking. No nos interesa hacer un ranking, o por lo menos en lo inmediato no nos interesa hacer un ranking sobre las ISAPRES más reclamadas por este punto, porque finalmente es un tema global del sistema. Hay ISAPRES que no reajustaron sus planes y otras que lo hicieron de una manera por sobre el promedio del sistema, otras que lo hicieron más bajo. Por lo tanto, para nosotros lo relevante pasa por otra cosa, por poder darle una respuesta adecuada a las personas cuando se acercan a la superintendencia, independiente de cuál es la institución de salud previsional a la cual están afiliados. Bien, superintendente, le quiero agradecer esta información. Quiero repetir y corroborar con usted el teléfono que está saliendo en pantalla para preguntas o dudas de los afiliados. 600-836-9000. Perfecto. Ahí está en pantalla entonces para que nuestros televidentes lo puedan tener en consideración. Gracias, superintendente, que tenga una buena jornada. Muy bien. Adiós, gracias. Encantado, que esté muy bien. Adiós, chao.